¿Qué tal, amigas y amigos de Revista Única? El día de hoy, aquí en Puebla, a través de los sexenios, tenemos un gran tema. La verdad es que vamos a extrañar a uno de nuestros integrantes, querido Charlie Carlos Macías, te mandamos un abrazo. Vamos a hacer lo posible por representarte dignamente en la mesa. Que te recuperes pronto. Y bueno, quiero presentarles a nuestros panelistas. En primer lugar, a nuestra invitada, maestra Claudia Ramón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un honor poder compartir esta mesa con ustedes. Ella es una gran docente, una gran académica, científica, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, y también doctora. académica actualmente de la UPAEP. Muchas gracias. Nuestra decana del periodismo y el orgullo siempre de nuestra mesa, junto con mi señora madre, pero bueno, Claro. Pilar Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia de Julián. Felicidades por los 18 años ahora de tu programa, que recientemente tuvimos la oportunidad de disfrutar y vivir a tu lado. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, la verdad es un honor compartir esta mesa, como decías, Silvia, al inicio, con nuestra querida doctora Claudia Ramón, politóloga catedrática muy reconocida de UPAEP, por supuesto, y también colaboradora de 5 Mujeres, 5 Radio, colaboradora fundadora desde hace 18 años, y la verdad me da mucho gusto compartir esta mesa con usted y también, obviamente, con los compañeros. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Y por supuesto, Jaime Zambrano, muchísimas gracias por estar aquí, periodista que se ve joven, pero bueno, ya con una trayectoria importante dentro del periodismo aquí en el estado. Y pues bueno, les comentaba que el tema del día de hoy es bastante interesante, es los partidos políticos. Me gustaría precisamente que nuestra experta en políticas públicas en general y en política nos platicara, hiciera un recuento de los partidos políticos en México y vamos a aterrizar en Puebla. Fíjense que es muy interesante cuando uno empieza a revisar la historia de los partidos, porque en el México de los primeros años del siglo XX, pues no había una ley de partidos que regulara como ahora, y entonces cuando uno escucha que 700 partidos, más de 700 concurrieron a la formación del entonces Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, podríamos decir, uno se sorprende. Y es que los partidos pues eran partidos regionales, partidos locales, y proliferaban. Cuando surge el Partido Nacional Revolucionario en 1929, viene a cambiar la dinámica. Ustedes recordarán que surge después del asesinato de Álvaro Obregón, y entonces Calles, junto con otros personajes, decide la fundación de un partido. Y a partir de ahí, bueno, el partido se va a modificar. Posteriormente, con Lázaro Cárdenas, se va a convertir en el Partido de la Revolución Mexicana, y posteriormente, para la campaña de Miguel Alemán, en 1946, cambia a Partido Revolucionario Institucional. Y de la mano con ello va a establecerse la ley de partidos, que pone mínimos a los partidos políticos, y es cuando empiezan, podríamos decir, a hablarse en México de partidos modernos. El segundo partido que llega a este escenario es precisamente el Partido Acción Nacional en septiembre de 1939, y posteriormente va a surgir, como consecuencia de la reestructura del PRI, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y por ahí un partido que es interesante, el Partido Popular Socialista. ¿Sí? Estos 4 partidos son los que van a estar en el escenario, si no mal recuerdo, y por favor, si no, aquí No, Pili me corrige. Lombardo, ya dije, se te olvida Lombardo, pero Lombardo está bien, Toledano, exactamente, claro. que posteriormente su hija es una de las primeras mujeres que va a estar participando en el ámbito de lo político. Y así podríamos avanzar hasta los años 70 prácticamente, cuando con las leyes que vienen en los 70, se abre espacio a que otros partidos participen. Reyes Heroles ahí juega un papel muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y es cierto, estos partidos fundadores se van reestructurando, ¿no? Y tienen grandes liderazgos de ellos mismos, ¿no? Decíamos del PPS, Lombardo Toledano, de la izquierda, ¿no? Surge, incluso de ahí hasta se derivan las centrales obreras, que entonces, por ejemplo, la CTM era de izquierda, era bien, bien brava, ¿no? O sea, cuando nace, ¿no? Después cambia. Ya vamos hacia allá. Pero sí, es esto, los partidos. Esto que dice Pili es bien, bien importante, porque Reyes Heroles es el que lleva a cabo la reforma electoral
electoral de Federico. 1977 que establece precisamente la representación proporcional, podríamos Así decir, es. y de esa manera, fíjense qué interesante, porque los movimientos guerrilleros de finales de los 60 pues están ahí, ¿no? Y Reyes Heroles dice, a ver, ¿qué vamos a hacer con todos ellos? Hay que institucionalizarlos, hay que desactivarlos y hay que propiciar que entren a la escena política. Y de esa manera se plantea precisamente que sean 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional. Y así estos pequeños que estaban pues un tanto marginados, el PAN, por ejemplo, llegaba a ganar 6 diputaciones de mayoría, 8 a lo más. En 1963 surge lo que se conocen como los diputados de partido, pero no había realmente representación de estos partidos. La reforma que acabas de mencionar, Pili, ¿sí?, es la que permite que lleguen estos partidos, que surjan otros partidos. Exacto, y yo creo que Federico Reyes Heroles, papá, por supuesto, tiene una visión enorme, ¿no?, de lo que debe ser la política. Entonces habían los movimientos como el de Cabañas en Guerrero, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, los obreros que habían quedado todavía remanentes de los ferrocarrileros, ¿te acuerdas? Entonces yo creo que sí era muy importante aglutinarlos todos, ¿no? A todos en uno. Y todavía había muchos liderazgos, ¿no?, muy fuertes que se afiliaron finalmente al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y de ahí van sacando sus beneficios porque se hacen diputados, empiezan a tener sus representaciones, las cuotas, claro. Bueno, de hecho, el Partido Revolucionario Institucional, su fuerza lo basa en la cúpula. Exacto, el sector obrero, Exacto. el sector campesino y el sector popular, claro, ¿no? claro, Entonces ahí basa su Sí. poder que mantuvo durante muchos años, Y más que de 70 aglutinó. años, y que aglutinó, y obviamente, pues esos liderazgos, decías, bueno, pues el que va a ser líder de las CNC, del movimiento campesino, obviamente será diputado, ¿no? Sí, el sí, del popular, y cuotas. entonces las cuotas de poder. Así es, las famosas cuotas, porque si algo permite ese engranaje del PRI, es cómo se repartían el pastel, cómo se partían las candidaturas, Así ya es. fueran para los diputados, como lo acaba de señalar Silvia, las gubernaturas, y a partir de ello generaron precisamente un equilibrio dentro del mismo sistema, ¿no? Ahora, esto que comenta lo ha resumido de manera perfecta. Sin embargo, dentro de cada movimiento hay seres humanos que todo el mundo buscaba el poder. Si es más, yo me puedo esperar, pero porque sé que después me va a tocar a mí. Digo, hay una película, Arráncame la vida, ¿no? que se habla de la familia poblana, se habla de una familia gobernante, como entre los propios hermanos se ponen de acuerdo, como también entre ellos hay luchas internas, y como estos en todo el país y a nivel nacional, los Ávila Camacho. Claro. Acabas de tocar un tema súper importante, que son las reglas no escritas del sistema político, que da para otros programas. Sí, claro. Los herederos, además, de la revolución, ¿no? Todavía de la posrevolución. Así es. Bueno, y el PRI se va a basar precisamente en lo que se conoce como la familia revolucionaria, que tienen estos acuerdos, cómo se van a rotar el poder. Y estos acuerdos, cuando se empiezan a resquebrajar, precisamente es cuando encontramos el movimiento del 68, que más que un movimiento estudiantil tiene que ver con los pleitos al interior de la familia revolucionaria. Había muchos intereses. Había muchos intereses. Muchos más. Solamente los utilizaron al final del día, ¿no? Con una causa noble, digamos, o auténtica, pues bueno. Que lo que acabas de decir, doctora, es fundamental también porque los campesinos, los obreros, si con alguien se sentían identificados en este Sí, era momento, muy legítima. Exacto, ¿sí? Era con esa herencia de la Revolución Mexicana. Sí. Así es que qué contraste, ¿no? Ponerle revolucionario e institucional. No sé si pueda ser revolucionario y al mismo tiempo institucional, ¿no? Como que siempre no me ha sonado muy congruente, pero... O sea, es un gran nombre porque la revolución de ideas, la revolución de luchas, y de pronto a todos los encuadran, a todos te dicen... Todos son institucionales. Nos vamos a poner de acuerdo. Todos son institucionales. Lo que señala, pero ¿no? es una contradicción. Esa contradicción o esa paradoja, ¿no? Claro. Y bueno, ahora aterrizando a Puebla. ¿Qué partidos políticos tienen presencia en Puebla? ¿Y por qué permean en algunas zonas del país
algunas marcas, digamos, algunas ideologías, algunos dogmas más que en otras. Comentábamos fuera de cámaras, perdón, que precisamente aquí en Puebla nunca pudo echar raíces el tema comunista en su momento. No como pues ahorita, digamos, el socialismo o a través de Morena, el populismo, sí lo ha venido logrando, ¿no? Esto es Son interesante. cosas distintas. Sí, claro. ¿Por qué razón? Total. Porque en Puebla ciertamente pues permea, como bien lo acaban de señalar, incluso el libro, la película, en lo que es camachismo, ¿no? Pero la derecha era muy fuerte. Acuérdate que nuestro arzobispo, don Márquez y Toriz, don Octaviano Márquez y Toriz, hizo él precisamente sin ser revolucionario institucional, él sí logró aglutinar a la gente de derecha, el PAN era muy fuerte, la derecha, antes de que fuera partido fuerte. Se aglutina la derecha, Sí. pero al mismo tiempo en la universidad, en la Benemérita, la hoy Benemérita, se empieza a gestar, ¿sí? La izquierda. Ahí está la clave. Eso lo hace diferente a otros estados. Totalmente. Con Luis Rivera Terrazas. Con Luis Rivera Terrazas y otros, Vélez Pliego. Sí, eso vino Con después, Alfonso pero Vélez Pliego. el doctor, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue ahorita el fundador que estaban hablando, perdón, se me fue ahorita el nombre. Manuel Espinosa No, Iglesias. no, estábamos hablando del rector, de la UAP. ¿De Vélez Rivera, Pliego? no, Rivera anterior. Terrazas. Y Rivera Terrazas. Él venía de Sinaloa y en Sinaloa había igual el movimiento bastante fuerte. Entonces, de aquella época, de los movimientos estudiantiles, poco influyó París, ¿eh? Todo el mundo decía que se tomó la lucha de París, nada que ver, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era Sinaloa, Puebla, Guerrero, ¿no? Los lugares. Guadalajara se defendía como un ente derecha, ¿no? Muy fuerte. Sí, que muchos conectaban incluso con Puebla y con ciertos movimientos dentro de la UNAM. Claro, por supuesto. Y un poco sigue también. No. En Jalisco todavía y Guadalajara, pues sí se fortaleció mucho más, digamos, la oposición. Sí, claro, la derecha, sí. pero sí, actualmente digo, las universidades tienen ese... Y tiene un peso muy importante, la Sí, de Guadalajara claro. es tremenda, ¿no? Pero la izquierda de la UAP hace mucho paso otros términos. A eso me refería. Sigue- porque yo creo que platicábamos sigue de- ahí, pero está... ¿Está dormida? Moderada. Yo diría dormida. O Yo más creo bien que está bien esperando. atendida, suena ¿no? Yo feo, creo que pero como está tranquila esperando. porque está... Porque sí hay la movimientos atienden, críticos Es que en Facultad de ya no es la misma Economía. izquierda. Ya no es la No, misma ya izquierda, no. pero No, siguen ahí. ya no pero- son los Aletargada, ideales. yo no Yo sé era- si aletargada podría o ser, me gusta esa idea. burocratizada, También. de alguna manera. También. ¿Y por qué lo digo? Fíjense que cuando yo empecé a hacer la tesis de doctorado, precisamente me interesaron los movimientos en Puebla. Y mi pregunta era, ¿por qué si hubo un fuerte movimiento comunista en Puebla y sobre todo al interior de la universidad, esto no fructifica en una izquierda partidaria en Puebla, ¿no? Eso es. Y entrevistando a algunas personas me decían que algunos migraron hacia el PRI de aquella época, algunos fueron cooptados por el PRI. En principio por el Partido Socialista de los Trabajadores, Por el que desapareció. Ándale. Por el famoso. No, todavía. O sea, aparte del PSUM, que era el comunista, también hubo otro partido de los trabajadores. El PT. El PT. El No, el PT tampoco, ¿no? Había otro socialista. Ese es más joven, Alejandro, ¿no? sí. ¿Te acuerdas? PST, Pesum. Ándale, sí. porque estuvo el PSUM, el Partido Sí, Socialista era el Unificado en comunista, México. pero era Sí. el Partido Comunista, que no podía... Era el más radical, ¿no? Sí, En su claro, momento. era el Partido Ujú. Comunista que nace precisamente como partido posterior al revolucionario, pero muy Sí, posterior, sí. ¿no? Entonces, sí, el PSUM, en principio se llama PSUM, ¿no? Pero ya después cambia ya formalmente como Partido Comunista, pero es mucho después. ¿Por qué la UAP? Porque yo creo que por Rivera Terrazas, vuelvo al Claro. tema, ¿no? Rivera Terrazas era un revolucionario, pero en serio, tenía además él el privilegio de ser un líder. Un líder Lo Él sí era de izquierda. institucionalizó. Él Totalmente, él sí era de izquierda. comunista de, Sí. de veras, comunista de En veras. física, en el estudio de Y que había física, influido mucho en ciencias. Sinaloa precisamente porque provenía de ahí, donde dejó el movimiento, se hace con la UNAM y todo es un movimiento verdaderamente en Puebla. Toma muchos jóvenes, ¿no? Que estaban pues Claro. sedientos de movimiento y todo eso, y entonces se forma un buen grupo, ¿no? Un buen grupo que bueno, después entra en conflicto, pero bueno, lo cierto es que puso en jaque a Puebla con la derecha, con Así la es. derecha, que entonces dominaba el grupo de don Octaviano Octaviano. Márquez y Toriz,
que tenía muchísima influencia con los empresarios. Y entonces es cuando se hace la división para crear la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. De hecho, ¿no? precisamente Claro. de esos conflictos al De ahí interior surge. sí, de los grupos Eso. entre la derecha y los comunistas. ¿Por qué? Porque los alumnos de los colegios Exacto. católicos Claro. empiezan a llegar a la universidad. Y ahí hay un dato interesante, porque se van a confrontar en el Consejo Universitario con los proyectos de autonomía Así universitaria. es, así es. Cada grupo tenía su proyecto, ¿sí? Y tienen líderes. Y ciertamente ya para los años 70 esta situación se había hecho más polarizante, y es cuando los empresarios junto con el arzobispo Exacto. apoyan la fundación Así de la es. universidad, de la UPAEP. Y a raíz también de lo del comunismo surge también ese movimiento tan dramático de Canoa. Porque Claro. entonces también se decía que eran estudiantes Comunistas, comunistas, claro, ¿no? así Y es. entonces Es sí que era muy repercutió, fuerte, fue era un muy tema muy fuerte fuerte. Y polarizante. Sí, claro, aquí claro. Pero a en nivel Puebla nacional era, ¿eh? también. A mí me regresaron de la Ciudad de México a Puebla porque eran los comunistas que llegaban y no sabían que aquí estaba mejor, que aquí Estaba estaban más mejor. Aquí estaba Bueno, más intenso. después Sí. el PAN, bueno, ya se constituye como el PAN auténticamente. Había grupos muy, muy de derecha que estaban dentro del PAN y que se van formando. Precisamente el papá de Alejandro se convierte en el primer diputado, uno de los dos diputados, que eran Sí. fueron dos diputados, los primeros otro de Acción era- al 70. Don Miguel. Era Alejandro y uno de Tehuacán, si no mal recuerdo. Híjole, ahorita sí se me olvidó. Se Ahorita refiere a ahorita uno de te- nuestros invitados, ahorita te al vas a gran acordar. Alejandro Sí, Cañedo, sí, que es así es. amigo de la casa y bueno, Claro. Y será el- el próximo capítulo. Sí, pero de verdad era formidable. Ese primer triunfo que ganaron los primeros diputados de Acción era, bueno, sí, para el PRI era la catástrofe, ¿no? Porque Claro. no dejaba a nadie, todo era carro completo, ¿no? Siempre carro completo. Sí, uno puede revisar los datos, por ejemplo, de los ayuntamientos, de los diputados. No, es que el PAN solamente aspiraba y suspiraba. Claro, Yo diría claro, aspiraba y claro. suspiraba Sí, sí, porque claro. no ganaban distritos, ¿no? Pero eran auténticos panistas. Yo siento que estaban muy identificados con la doctrina de Morfín, de verdad, Así estaban es. bien identificados. No eran panistas de verdad, de hueso azul, no colorados, de hueso azul. De verdad. Yo creo que los antes conocí. del 2000, de cuando se dio la Sí, alternancia no, en el mucho poder antes. con el PAN, yo creo que a partir de ahí, como que también se perdió un poquito el Ese- oficio político, la eso es. ideología, los Sí, principios, de ellos. los ideales. sí. Y ya a partir de este siglo XXI, No, pues se han cambiado y han totalmente. surgido otros partidos, se han sumado otros intereses y ya es muy diferente la política hasta el 2000 No. que del 2000 para el 25. En teoría se ha definitivamente. ciudadanizado. O sea, Los la idea es que la chicos- ciudadanía adopten a los partidos políticos Se y han que sea sumado. como una herramienta, ¿no? Mira, los muchachos más bien. universitarios, tú lo sabes, Están de los alejados, 70, ¿no? los Alejados de universi- la ciudadanía. Los universitarios del 70, que estuvieron como, diríamos, como los pupilos de Rivera Terrazas, hicieron la lucha, realizaron la revolución y todo. ¿Y qué pasó con los años? Se incorporaron al PRI. Así Es increíble, sí. ¿no? Se incorporaron al PRI y yo decía, ¿y dónde están todos esos ideales, liderazgos eso. que habían Sí. dado la lucha desde el interior Sí. de la universidad, Sí, ¿no? sí. Y bueno, y eso me lleva precisamente, bueno, ¿y qué pasa con el PAN? El PAN se va alimentando de estos Ujú. liderazgos y empieza poco a poco a consolidarse, ¿no? La Ujú. época de los 80s es cuando el PAN poco a poco empieza a crecer, y algo que me parece que va a venir a beneficiar es cuando se da el financiamiento público, porque Ujú, antes, ujú, yo ujú. no sé, digo, doctora, tú eres muy joven, pero Pili, recordarán que en la 5 de mayo, pues se ponían los puestecitos a vender boletos de rifa, Sí, hacían claro, kermés, claro, sí, sí. claro. hacían una serie de Ellos. actividades para recabar Financiarse, fondos, claro, sí, para claro, financiarse. Y ya claro. después es cuando yo recuerdo, yo tuve de compañeros en 2 diplomados en la universidad, algunos personajes De esa época. de esa época Mm. del PAN. Teodorito. Ándale, Ah, los por ejemplo. Vera, por ejemplo. Ándale, sí, La Vera. misma Las Tere familias Aranda llegó. custodias, ¿no? Sí, y ahí encontramos algo que acabas de mencionar. Así como el PRI tenía su familia revolucionaria, el PAN tenía las familias custodias. Sí, así Sí, es. sí, así los es. benefactores. sí. Ana Teres es venida de Guanajuato, ella no es poblana, pero rápidamente se adoptó y adoptó un liderazgo, fíjate, que no tenía precisamente el PAN.
¿no? Sí. Y es que es muy echada para adelante. Y tiene... Claro, pero no tenía, mujeres menos, ¿no? Sí, no tenía. mujeres Yo creo que fue una menos. de las primeras mujeres Sí, que, que rápidamente captó se la hicieron de atención liderazgos, de porque fue liderazgos presidenta por eso. del PAN. Primero de la Asociación de Mujeres, Ajá. ¿no? De la Sí, Asociación de Mujeres, Ansifen, Anifen, ándale. Asociación Nacional Ahí de empezó. Mujeres. Era y sigue Sindical. siendo muy disruptiva, ¿no? También es Sí. eso. Y hablando Sí. acerca de Puebla, ¿qué partidos políticos actuales sienten que tienen la mejor agenda, que están más identificados con la ciudadanía? Pues realmente ninguno. Ninguno. O sea, el Yo rechazo de también. los jóvenes, el rechazo Sí. de la sociedad en general hacia los partidos es No, enorme, están ¿no? muertos. Si realmente hubiera una conciencia y una, de alguna manera, ciudadanos pensando en qué va a pasar con su futuro, hubiéramos visto mayor participación o incluso más votos nulos en las pasadas elecciones para el Poder Judicial o en las elecciones pasadas. Pero si divides el pastel de todos los que van a votar con los que no van a votar, realmente los que eligen y los que nombran a sus autoridades, a sus representantes, son muy pocos. Entonces es una muestra de que no hay La ley interés. nos Están beneficia, alejados. ¿no? Porque no se repiten las elecciones como ocurre en otros lados, ¿no? Tendría que Porque ser si hubiera así. una segunda vuelta, estaríamos muertos. Y en ese aspecto, a ver, yo creo que los partidos, ahorita, ¿cuál es la agenda que yo creo que no hay? No hay. No hay. Y además me parece que en Puebla los partidos han perdido a los jóvenes, ¿sí? Hay una de, Totalmente. yo te diría, yo pensaba que los jóvenes no se interesaban en la política, pero cuando he visto estas marchas en las que han participado, más bien no se interesan en los partidos, porque los partidos no les ofrecen una agenda en la que los incluyan, pero además no les abren las puertas, no les dan oportunidades. Veamos simplemente quiénes están ocupando puestos, ¿no? Y me parece que eso ha hecho que los jóvenes no se sientan identificados y haya diríamos, una desafección política, ¿no? Por no sentirse de alguna manera atendidos, ¿sí? Me parece que ahí los partidos tienen un costo muy alto, han pagado un costo muy alto y tienen también un pendiente muy grande, porque no están renovando cuadros. El PAN en los años 70, 80, precisamente se ocupaban de atender a los jóvenes, ¿no? Y entonces les dio muy buen resultado, ¿no? Porque en las universidades, en sus clubes y todo eso apoyaban mucho a los jóvenes, ¿no? Y nacieron ahí, pues, algunos cuadros. El PRI se quedó ahí muerto, ¿no? Como los demás partidos, ¿no? O sea, no atendieron. Pues se supone que dentro de su estructura hay un grupo Un de movimiento jóvenes, un juvenil, movimiento juvenil, un pero movimiento juvenil pero que ¿quién lo ten- encabeza o Una qué escuela hace, de no? cuadros. Ajá, Sí, de es la cuadros. Fundación Colosio, Hubo un ¿no? dirigente que tenía como 50 años, Miguel Ángel, que ya murió, era del movimiento juvenil. A mí me daba risa. Dije, oye, si es del movimiento como de De las 5 CTM, décadas. de la CTM, ¿no? Dije, si es de la CTM, pues si eres del juvenil, ¿no? Pero me decía, no, Pili. Digo, es que era no puede ser. la no puede juventud ser. acumulada. Claro. Oye, Pili, ¿algún día te has interesado por empadronarte en algún partido político? Seguramente te lo han ofrecido. Me lo han Digo, ofrecido, cubriendo- pero nunca acepté. No, ¿No? no, No. nunca acepté. Sí, me lo ofrecieron, sí, me han ofrecido cargos, tampoco, ¿no? No, para nada, ¿no? ¿A No, ustedes? pierdes. Pues sí, todos en algún momento pues nos han ofrecido, ¿no? Pero creo que nosotros como periodistas, como medio de comunicación, preferimos estar Sí. de ese lado, Sí. porque al final un cargo político te lleva a otra función, ya no es la función de informar, de comunicar, ya es otra función, son otros intereses y además los cargos son pasajeros. Exactamente, es pasajero. O sea, por Y 3 nosotros años, tenemos 6 años ya en el medio no, y sí, preferimos sí. estar de ese lado. Sí, Al menos claro. en eso hemos Sí, coincidido totalmente. Pili y una servidora. Puede Yo decir. sí les comento que cuando yo llegué a estudiar ciencias políticas aquí a Puebla, yo había participado en campañas políticas desde los 14 años, ¿no? Mi papá es de origen campesino y yo tenía mucho esa cuestión, ¿no? Con los años me dio más por la academia. La academia ¿Era a mí de me la ha liga? dado- ¿Tu papá era de la liga? No, No, ya. pero sí tengo primos que estuvieron en la La Liga de Comunidades Agrarias. ¿no? Sí. Y la es- CNC. Y después le dio por el transporte público taxistas, entonces estuvieron en la también, CTM, claro. ¿sí?
Y yo tuve conocidos que en su momento, fíjense, se fueron a la 23 de septiembre. Entonces a mí me llamaba la atención claro. porque la situación de los campesinos, de estos grupos, pues también era gente vulnerable, ¿no? En algunas cuestiones, gente pobre. Yo veía cosas que no me gustaban y así llegué, pero estando en la academia, bueno, mi maestro fue Manuel Díaz y a él hizo que yo me apasionara por la academia. ¿No? Hay veces que digo, no, sí me dan ganas de irme a meter de misotera porque hay cosas que no, ¿no? Y tiene que ver con esto. Y mira, ideólogos, precisamente, cosa que ya tampoco hay, y los ideólogos, ¿no? Don Manuel Díaz, pues imagínate, era el ideólogo de realmente de la derecha de Puebla, por años, ¿no? Por años. Todo el mundo quería entrevistarlo, cuando había que querías una opinión política. Había un conflicto, pues tenías que recurrir a él, ¿no? Claro, pues, y es que tenían una visión en general, ¿no? Porque no solamente la derecha, déjenme decirles que después don Manuel armó un foro en la UPAEP en la que invitó a sus antiguos adversarios, a la gente del Partido Comunista, muy interesante, porque llegaron a la conclusión de que pues tenían la misma causa, ¿no? Querían transformar la sociedad, país, claro. pero los caminos eran diferentes, ¿no? Y me tocó escuchar disculpas, se ofrecieron disculpas en ese evento pero había esos ideales, había un compromiso muy fuerte que yo no veo hoy en los partidos políticos, porque como lo señalan, se fueron más, desde el momento en que empezaron a ganar, la competencia se hizo más fuerte, se fueron perdiendo esos ideales y los partidos, más bien las personas se fueron volviendo más pragmáticas, ¿no? Y claro, como en todo, hay de todo en todos los partidos. La izquierda ha tenido personajes valiosos. Yo recuerdo aquí no me acuerdo si era don Carlos Fernández del Real, un hombre de izquierda que yo lo conocí, y en verdad era un hombre convencido, ¿no? Entonces, de hecho, yo primero lo conocí a él y después conocí a los del PAN. Y déjenme decirles cómo los conocí. Se juntaban en el jardín de El Carmen. Y yo decía, ¿quién es ese señor que tiene como a 10 personas ahí? Ay, que solitos se ven. Ya después supe quién era el señor y quiénes eran ellos. Pero el PAN le tocan las primeras luchas por la democracia aquí, creo que fue en 1983, cuando se hace un fraude, luego vendrán las elecciones. Me lo cuentas, nos quemaron las puertas del periódico. Sí, claro, no fue muy fuerte ese ejercicio, pero estaban convencidos, los panistas estaban convencidos. Mira, mi antiguo jefe, don Enrique Montero Ponce, le quemaron el sol en los 70s, ¿no? Y luego él fue a fundar un periódico ahí en la 4 frente al Carolino, Nueva Era. Y la derecha estaba con Ricardo Villa Escalera, que hoy lo vi, híjole, está ya muy grande, don Ricardo Villa Escalera, ¿no? Pero era de los convencidos, ¿no? Junto con Ana Tere, y hacían verdaderos ruidos, ¿no? Y jalaba a los muchachos, ¿no? De hecho, pues esos han sido los partidos más grandes. Los liderazgos, el PRI y el PAN. Convencidos. Después ya surgieron otros partidos, ¿no? Han venido evolucionando hasta llegar ahora a Morena, que pues es el partido mayoritario, y también que ha ganado las gubernaturas y todo eso, y cómo han cambiado, ¿no? Total. También han cambiado los sistemas políticos. Tenemos la primera presidenta de la República mujer, pero pues digo, hablar de los partidos políticos y de política nos llevaría horas y horas, ¿no? Recordando y algunos. Después, ciertamente, ¿no? Surge el PRD con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se empiezan a organizar aquí en Puebla, y me parece que el PRD tuvo un papel importante para aglutinar a estos personajes de la izquierda. Que salían de la universidad, que eran parte de la Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, las mismas disputas de las tribus, de las famosas tribus o grupos al interior del PRD, poco a poco lo van desgastando. Luis Ortega, los Vélez, precisamente ellos, ¿no? Y sobre todo, cuando en 2010 el entonces aspirante a la gubernatura, Moreno Valle, empieza a negociar para hacer las megacoaliciones, que si ustedes recuerdan, se les llamaron coaliciones antinaturas. ¿Cómo se iba a unir el PAN? La derecha con la izquierda. Exacto. Con el PRI. Sí, en ese momento es con el PAN porque viene del PRI. Sí, él viene del PRI. Él viene del PRI. Y entonces empieza a negocian con la dirigencia nacional del PAN, es cuando le dan la senaduría, y en ese momento
pues llega con su gente al PAN y entonces empieza a cooptar al PAN y a desplazar a las huestes tradicionales del panismo Y surge el poblano. neopanismo. Que justamente, fíjate, el PAN era la segunda invasión que tenía, porque la primera, ya te repito, fue de los viejitos, ¿no? Don Teodoro. Sí, de verdad. Sí, y De fueron, Rosa fueron Vilés, desplazados. de Rosa Márquez, de ándale. los Márquez. Esa era la izquierda, sí. pero, Esa era la pero del izquierda, derecha, pues. de la ¿La derecha, derecha? de la derecha vino ya la segunda generación, Luis Paredes y Vera, Así es. precisamente, Los y Vera. otros más, ¿no? Entonces, ya los viejitos se quedaron atrás, y entonces y entonces ahí entra el liderazgo de Ana Tere, y bueno, se vuelve muy fuerte. Y ya esta tercera, de la que usted, ya es la tercera invasión, la Y tercera es invasión. curioso, Sí, algo que dices que es sí. muy interesante porque decimos, es que el neopanismo, bueno, es que en su momento Luis Paredes y ellos fueron neopanistas. Los neopanistas, Los ellos fueron la Y luego segunda pasaron a ser generación. los Claro, tradicionalistas, exacto, ¿no? ellos De pasaron alguna a ser. manera. Pues el tema muy interesante, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo. sí. Así que una última reflexión. ¿Qué tanto existe o no existe la representación aquí en los partidos, los perfiles? ¿Qué tanto estamos viendo que si realmente la oposición haga su papel como partido político, que Bueno, genere equilibrios? Yo creo que es muy importante que para que exista un buen gobierno deba de haber una buena oposición, ¿sí? Me parece que la oposición requiere plantear propuestas, no solamente ser contra, ¿sí? Está bien que no estén de acuerdo, pero ¿cuál es la propuesta? 1, 2, requieren formar cuadros, ¿sí? Y voltear a mirar a los jóvenes. 3, requieren nuevamente recorrer las calles y conectar con sus electorados. Están bien las redes, pero me parece que falta esta otra parte. Y 4, yo diría, requieren seleccionar perfiles que realmente estén dispuestos a servir. Creo que esa vocación de servicio se ha diluido en un pragmatismo que solamente quiere ocupar puestos. Yo considero que ahorita ningún partido tiene una representatividad, no tienen un programa, ya no tienen ideología y sus representados no existen, ¿no? Ahora son virtuales, ¿no? Entonces no tienen ni siquiera un liderazgo, ninguno todos. El PRI, que por 80 años fue el partido, hoy no lo tiene, lamentablemente cada vez son menos numéricamente, ¿no? Y no tienen ninguna plataforma, ideología contemporánea que lo represente. Así que yo creo que es hasta el riesgo de extinguirse. El Partido Acción Nacional todavía uno que otro luchador tiene, pero son muy pocos, no tienen un programa y están divididos, además, están divididos hoy en día. En el caso de Morena, pues sí, porque ahorita es todo, les cantan las sirenas, porque es gobierno, y entonces, bueno, pues todos van, pero no tienen ideología. Tampoco tienen una representatividad en el interior, o sea, a los pueblos y a los municipios no la tienen. Van por interés, como pasó en su momento con el PRI, ¿no? Porque, pues este es el partido ganador, pues de una vez me paso para allá. Y además, pues tienen en sus filas a miles de priistas que han optado por eso, ¿no? Por declinar irse. Y los demás partidos, pues Nueva Alianza, sinceramente, no le veo representación. Los maestros están ya más hacia Morena, y los demás partidos nuevos, pues no, Fuerza por México es un chiste, ¿no? Es una ¿MC? persona. Posiblemente, ¿no? Pero lo representa. Mira, su dirigente, que era Fernando Morales, fue un chiste, ¿no? Era un chiste mientras no hubo negocios. Ahora que ya no hay negocios, pues ni su luz aparece, ¿no? Y Fedra, la única diputada Fedra Suriano, que es la única que tiene un poco de voz, pero no puede ser todo ella, ¿no? Entonces ella sí está haciendo lucha en el Congreso, pero no tiene contacto hacia afuera, ¿no? En el interior del estado nadie conoce a MC. En Puebla, mientras en Guadalajara está haciendo fuerte, aquí en Puebla no tiene presencia, ¿no? Y ya que te digo del PCI, que esos tampoco existen, ¿no? Se murió Carlos, se me olvidó ahorita, a Carlos Navarro, exacto, y su hija, bueno, pues sí lo tomó, pero pues así nada más para mi herencia, ¿no? Pero no hay partidos políticos ahorita en Puebla, siento que no hay ningún dirigente tiene un liderazgo que valga la pena. El PAN está dividido, te digo, está el grupo de Mario por un lado y por el otro lado otro grupo, entonces no lo tienen, o sea, ¿cuándo se van a...? Está a la vuelta la elección del 2027, ¿no? La intermedia, y no les veo. El PRI, bueno, es de chiste, ¿no? Es de chiste. Eso es mi opinión. Gracias, Pili. Muy contundente. No, es que no es que no quieras ver, es que
coincidimos en eso, que los partidos ahorita no tienen un gran liderazgo, ni tampoco tienen una ideología, tampoco están preparando a nuevas generaciones. Los cargos y los liderazgos en los partidos se dan según en el momento. Y bueno, creo que es importante que cada día se preparen más tanto liderazgos de los partidos como liderazgos para desempeñar funciones públicas y sobre todo, como decía la maestra Claudia, regresar a la esencia, al contacto con la ciudadanía. Ahora todo quieres manejar vía redes y no, creo que debemos de tener ese contacto directo y obviamente atender a los jóvenes, porque si no, pues, ¿qué vamos a dejar, no? Sin liderazgos. Creo y veo como los grandes pendientes de la clase política y de la clase gobernante es la inseguridad y la violencia. Siguen ahí los casos de inseguridad, siguen los casos de violencia lamentablemente, pero en medio de todos estos problemas veo una juventud todavía con esperanza y creo que a través de las redes sociales, de las denuncias, se puede hacer y se puede cambiar la situación. Ya lo vimos en el año 2000 cuando vino lamentablemente la muerte de estudiantes, la muerte de un estudiante de la UAP y 2 que venían de intercambio de Colombia, de la UPAEP. Fallecieron lamentablemente en Huejotzingo, se organizaron los jóvenes, se organizaron, todas las universidades no tuvieron color, salieron a las calles a pedir justicia, a pedir seguridad y creo que hay esperanza. Vino la pandemia, ese movimiento se detuvo, se detuvieron también a posibles responsables, sin embargo todavía queda ese pendiente de la seguridad y la violencia, contrarrestarlas ante una sociedad que enfrenta diferentes complicaciones. Así es. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos, doctora. Y pues la mejor opinión la tienen ustedes. Claro. Gracias.